esta mañana. Reciba un cordial saludo por medio de las redes sociales a nuestros amigos, tanto aquí nacionalmente como internacionalmente, y a toda la iglesia, comunidad cristiana, Casa de Misericordia y Restauración. Reciba un cordial saludo, le amamos grandemente. Así es que es una bendición, un privilegio de parte del Señor poder un domingo más compartir la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a usted para que usted vaya a la Escritura, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, que el Espíritu de Dios en esta mañana ponga las palabras indicadas. Y ahí donde está usted, que el Espíritu Santo pueda hablarle, que el Espíritu Santo pueda traer dirección a tu vida, que el Espíritu Santo venga a hablarte en esta mañana, a posesionarte, a traer dirección a tu vida. Espíritu Santo, en esta mañana, inquieta, toca, Señor, ministra la vida, Señor, de cada persona, Señor, que está escuchando, viéndonos por medio de las redes sociales. Señor, abre la mente, abre el corazón. Señor, revélate, Señor, a sus vidas en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana lleva como título: ten cuidado de ti mismo. Dice el versículo 16, hablándole Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe? Dígale a la persona ahí que tal vez usted tiene a la par: ten cuidado de ti mismo. Muchas veces, amados, andamos poniéndole atención y nos volvemos muy cuidadosos de nuestros enemigos externos. Y mantenemos ese cuidado, cuidándonos, guardándonos de los enemigos exteriores. Pero muchas veces, amados, nos descuidamos a nosotros mismos. Y déjame decirte que no es Satanás el enemigo principal del que usted tiene que cuidarse. No, usted tiene que cuidarse usted mismo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que cuidarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los que provocamos, los que desobedecemos al Señor. No nos volvemos vigilantes de nuestra vida espiritual. Ok, como primer punto, llamados a ser vigilantes de nuestra vida y doctrina. Oiga, el buen siervo de Dios, el creyente verdadero de Dios, cuidará de sí mismo y de su doctrina. Este término, ten cuidado de ti mismo, significa mantenerse alerta. Quiere decir que usted tiene que mantenerse siempre alerta, cuidadoso, seguir prestando atención. Y no solamente prestar atención a nuestro alrededor, cuidándonos de nuestros enemigos, sino cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? No permitir en nuestra vida ceder al pecado, ceder a la desobediencia, ceder a la rebeldía. ¿Sabe? Abrir puertas. Tenemos que cuidarnos, de cuidar nuestra conducta, cuidar nuestro comportamiento, cuidar nuestras acciones, decisiones, actitudes, nuestra forma de vivir.
Por eso el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, después de darle toda una serie de recomendaciones, al final le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sabe? Y le motiva a persistir en ello, porque dice: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, cuídate a ti mismo. ¿Qué tendremos que cuidarnos nosotros? Ok, tenemos que cuidar primeramente, guardar nuestro cuerpo, ¿sabe? Mantenerlo tanto físicamente como moralmente. Es decir, tener la capacidad, el dominio propio de poder controlar nuestros pensamientos, manteniéndonos puros de la lujuria, del mundo, de la carne. Y eso le corresponde a usted, me corresponde a mí, guardar mi cuerpo. ¿Sabe? No ceder a la avaricia, ni buscar posesiones o riquezas de este mundo. No ceder a las tentaciones. Gloria al Señor. Sí, eso le corresponde a usted. Eso me corresponde a mí. Yo tengo que ser cuidadoso de mi cuerpo. Yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que mantenerme firme, mi amado hermano. ¿Sabes qué tienes que guardar también? Tienes que guardar tu espíritu. Claro, mi espíritu, ese espíritu que tiene también la conexión con el Espíritu de Dios. Porque nosotros no podemos adorar, no podemos alabar a Dios en nuestra propia carne. ¿Sabe? El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Tiene que haber esa comunión, tiene que haber esa santidad, tiene que haber esa búsqueda del Dios Todopoderoso para buscarlo en espíritu. Tenemos que guardar el espíritu, es decir, adorar a Dios, vivir diariamente con la palabra, orando cada día, buscando esa intimidad, buscando esa relación con nuestro Padre Celestial. Y otra de las cosas que nosotros debemos de cuidar y estar atentos es cuidar de la palabra del Señor, de la enseñanza, cuidar del estudio de la palabra, evitar, dice la palabra del Señor, doctrinas profanas, doctrinas, enseñanzas falsas. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Ok, debemos también de cuidar nuestra vida espiritual y ser vigilantes de nosotros mismos, porque mi amado hermano, muchas veces se puede levantar esa personalidad del Adán caído, es decir, de ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa del viejo hombre se puede levantar. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar a usted espiritualmente hablando. Es su responsabilidad, es su compromiso. Ahora, vamos a ver a la luz de la palabra algunos peligros eminentes, algunos peligros latentes que el creyente, que el cristiano, que el siervo de Dios, que el líder, sabe, tiene que cuidarse. Ahora, ¿de qué debemos de cuidarnos? Bueno, oiga, si no guardamos el cuerpo para el Señor, déjame decirte que vamos a ceder al pecado. Y quiero que en esta mañana usted vaya conmigo, por favor, y busque ahí, por favor, en la escritura, Lucas capítulo 8, versículo 14. Aquí viene hablando, mis amados, de la parábola de la semilla del sembrador. Y vea qué interesante, porque dice aquí que la semilla que cayó entre espinos, y que estos son los que oyen la palabra,
pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué sucede con estas personas? Son aquellas personas que no están siendo prudentes. Son aquellas personas que se descuidan espiritualmente hablando. Son aquellas personas en las cuales hay un estancamiento a nivel espiritual. Y cuando hay un estancamiento a nivel espiritual, déjame decirte que existe un gran problema, porque te vas a debilitar, te vas a volver una persona vulnerable en cuanto a tu carácter y en cuanto a tus convicciones, y al final tú vas a empezar a ceder poco a poco al pecado. Y voy a ponerte un ejemplo que está en la escritura de un hombre que comenzó bien la carrera. Es decir, fue un hombre que buscó al Señor, un hombre que amó a Dios, y Dios se le reveló, Dios se le mostró 2 veces, le habló a él. ¿Sabe? Y le estoy hablando de Salomón. Salomón empezó bien, amado, pero no tuvo cuidado, se descuidó su vida espiritual. ¿Sabe? Y eso le permitió toda una serie de consecuencias que vinieron después a afectar su vida espiritual. ¿Sabe qué sucedió con Salomón? Dejó de escuchar la voz de Dios. Hoy muchos siervos, mucho pueblo de Dios ha dejado de escuchar la voz de Dios. Y podríamos preguntarnos, pero una persona tan extraordinaria, una persona tan sabia, tan entendida, la sabiduría que el Señor le dio, ¿cómo es posible que al final de los días comenzó a extraviarse, a enfriarse, a cederle terreno al enemigo? Pero él no se cuidó a sí mismo, sino que abrió puertas, y al abrir puertas permitió el pecado en su vida. Escuche y vaya conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a observar aquí, a leer en la palabra del Señor, lo que le ocurrió a Salomón. Lamentablemente, terminó mal. Capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 y 6. Y cuando Salomón era ya viejo, oiga, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, es decir, lo desviaron. Él no tuvo la fortaleza, él no tuvo la convicción, él no tuvo carácter para poder frenar eso, para poder resistir. Pero dice que las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor. Dice, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Oiga, imagínense, a Quemus, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Sabe? Las mujeres que Salomón se hizo y que el Señor había dado una indicación,
que no se hicieran de mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Y resulta que él comenzó a hacerse de mujeres paganas, de pueblos paganos. Y estas mujeres inclinaron su corazón y él se descuidó, él no tuvo cuidado. Qué peligro hay acá, amados. Dejó de escuchar la voz de Dios. Se estancó espiritualmente, se debilitó sus convicciones, su carácter, ¿sabe? Y terminó apartándose del Señor. Voy a darte también otro ejemplo, y uno de los pecados que nosotros como creyentes, como siervos, como hijos de Dios, tenemos que guardarnos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Uno de ellos es la fama, es el poder, es el orgullo. Lamentablemente, las personas cuando llegan a adquirir ciertos bienes, ciertas riquezas, la tendencia muchas veces es desviarse. La tendencia muchas veces es caer en corrupción, caer en vicios, caer en actitudes, caer en cosas que van a desagradar al Señor. Y recordemos que ese ángel lucero quiso ser como Dios. Y lamentablemente el orgullo, la altivez, la presunción, esto fue lo que le provocó la caída a ese ángel, el cual se convirtió en Satanás. Y de igual manera es un pecado que usted y yo tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera empezamos la carrera bien, pero el asunto es cómo vamos a terminar, cómo vamos a cruzar la línea de meta. Es decir, tenemos que perseverar, sí, tenemos que ser persistentes, pero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque si no nos cuidamos, si nos descuidamos, vamos a ceder a la tentación, vamos a ceder al pecado. Por eso tenemos que cuidarnos. ¿Sabe? Qué lindo cuando hablamos, por ejemplo, y motivamos al pueblo, y gloria al Señor, amados. Y hoy es un día especial. ¿Sabe? Hoy es un día especial porque estamos adorando, estamos glorificando al nombre del Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Y déjame decirte que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y gloria al Señor porque estamos creyendo en esa palabra bendita, en esa promesa del Dios Altísimo. Con mucho más razón, usted y yo tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar esa relación con el Dios Todopoderoso. Ok, vamos a ver un pecado de poder y de orgullo. Vaya conmigo por favor a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a analizar también aquí otra de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos como siervos de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Ok, y vamos a hablar de Uzías. Ok, ¿cómo empezó la carrera Uzías? Ok, dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, ¿qué hizo el Señor? Lo prosperó. Gloria al Señor. Amado, lo prosperó.
se engrandeció. Y dice en el versículo 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado. Oiga, ¿y ayudado de qué manera lo ayudó Dios a Uzías? Maravillosamente, hasta hacerse poderoso. ¿Sabe? Repita conmigo ahí donde está usted, ahí en su casa. Poderoso. ¿Cómo lo hizo? Poderoso. Y qué tremendo, porque cuando se alcanza poder, amados, si ese poder nos puede llevar a perder la humildad, a perder la sencillez. Y Jesús nos enseñó a nosotros y nos habla en su palabra que debemos de ser humildes y sencillos. Gloria al Señor. Pero el poder muchas veces va a corromper. Y vea lo que ocurre, mi amado hermano. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, oiga, cuando ya se sentía que lo había alcanzado, que tenía el mundo en sus manos, ya había conquistado, poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Ay, qué problema. Poder y orgullo. Se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Siervo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, el Señor no te ha llamado para terminar en ruina. No, el Señor te ha llamado para conquistar, para que pases esa línea de meta con todos los honores, para que lleguemos bien, para que terminemos bien la carrera. Pero para eso usted y yo tenemos que cuidarnos. Vea qué interesante lo que ocurre acá. ¿Y qué hizo Uzías? Porque se rebeló contra el Señor, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Oiga, ¿sabe qué sucedió? ¿Qué se dio aquí? Un abuso de poder. Es decir, cuando nos sentimos ya muy poderosos, cuando ya lo hemos alcanzado todo, creemos que podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Y eso hacen muchas veces los presidentes, las personas que están en autoridad. Lamentablemente, si no se cuidan, si no cuidan su vida espiritual, su testimonio, la forma de vida, déjame decirte que van a terminar cediendo al pecado. Y lamentablemente Uzías se rebeló, dice la palabra, contra su Dios. Oiga, se atribuyó una posición, se atribuyó a hacer algo que él no estaba autorizado para hacer. Y probablemente él se justificó y dijo: bueno, pero yo puedo subir y yo puedo también quemar incienso y yo puedo ministrar ahí. Pero él no tenía la autoridad para hacer esto. Versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Uzías? Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Aleluya. Oiga, se llenó de ira, mi amado hermano. Qué tremendo. Ahora, y en su ira contra los sacerdotes. Ahora, ¿y qué le aconteció? Amado, tenemos que tener cuidado cuando no nos corresponde hacer funciones que nosotros no hemos sido llamados. Hay gente que por sí solos quieren proclamarse
y ponerse en un ministerio, en un llamado, a hacer cosas que no les corresponde. Amado, vea lo que le aconteció, lo que dice la palabra del Señor, lo que le ocurrió a Uzías. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza, de la doctrina. Sí, tienes que persistir, pero tienes que cuidarte. Tienes que obedecer, tienes que ser sumiso al Señor. Y dice la palabra del Señor aquí: y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa. Amado, tenemos que darle gracias al Señor que estamos en un tiempo de gracia. Porque si no fuera así, ¿cuánta gente hoy estaría pero brotada de lepra? Por la desobediencia, por la rebeldía. Gente que se sube a un altar en pecado, en rebeldía, en desobediencia, rebelándose contra el Señor. Ahora, y vea lo que dice aquí, amado hermano: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. 21. Así el rey Uzías fue leproso por un tiempo, lo sanó el Señor. Amado, no lo sanó. Oiga, estuvo leproso hasta el día de su muerte. Qué tremendo lo que es el poder, qué tremendo lo que es el orgullo, qué tremendo lo que es la presunción, enaltecerse. ¿Sabe? Eso trae consecuencias a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios, del siervo, del líder. Por eso tenemos que cuidarnos, amados hermanos, tener sumo cuidado. Ahora, podríamos seguir hablando, pero hay muchos temas que tienen que ver con cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Ahora, escuche esto: no mantener una vida espiritual saludable en el Señor. Oiga, qué tremendo esto. Cuando nosotros no nos cuidamos, cuando nosotros nos descuidamos, no vamos a tener una buena salud espiritual delante de la presencia del Señor. Y van a empezar a ocurrir también algunas serie de cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a estar centrados en las cosas de Cristo. Es decir, vamos a estar ahí, pero amado, queremos tener un pie en la iglesia, pero queremos tener un pie allá afuera en el mundo. Y eso no puede ser así. Debemos de tener una vida centrada en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo. Lamentablemente, muchos cristianos, muchos creyentes que no son genuinos, se han vuelto muy mañosos. Y espero que no sea usted. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente ha adoptado en su vida y en su estilo de vida una serie de hábitos carnales, de hábitos terrenales. Se han vuelto amigos del mundo y no tienen cuidado de su vida espiritual, no tienen una vida sana delante de la presencia del Señor. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Filipenses. Y quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Filipenses, capítulo 3, por favor. Versículo 18 y 19. Y escuche lo que dice aquí, amado hermano. Pues ya les dije
varias veces y ahora se los repito de nuevo. Oiga, aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipenses, de Filipos. Y les repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Oiga, qué tremendo Pablo. Los amaba, ¿verdad? Pero solo se los repetía nuevamente, con lágrimas en los ojos. Y oiga lo que dice: hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Dice, versículo 19, porque van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, es decir, sus propios deseos se vuelven un Dios en su vida. Oiga, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Ay, amados, esto es parecido a lo que habla la palabra acerca de la parábola del sembrador, lo que acabamos de leer ahora también en Lucas 8. Es igual, porque es gente, amado, que los afanes de esta vida, las riquezas, los placeres de esta vida, amado, los ahogan. Y como los ahogan, la palabra se vuelve infructuosa, no causa ningún efecto. Amados, se vuelven, como dice Pablo aquí, enemigos de la cruz de Cristo. Qué fuerte esto. Amado, usted y yo hemos sido llamados a caminar en los caminos del Señor, a activarnos, a vivir una vida entregada al Señor, sirviéndole a Él con una mente pura. Ahora, dice la palabra del Señor, y vaya conmigo por favor ahí a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Y aquí está una recomendación también a la iglesia de Colosenses, y dice lo siguiente: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Amado, son cosas que van a acechar, pero no son cosas exteriores. Por eso tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos de nuestra vida espiritual. Por eso no podemos estancarnos. Porque oiga lo que dice en esta versión, dice que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde está eso? Está dentro de ustedes, está dentro de mí. Por eso dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Nueva traducción viviente. Si fuéramos al libro de Santiago, hablaríamos del capítulo 4, del 1 al 5. ¿Saben? Porque el que no está centrado en Cristo, el que está centrado en las cosas de este mundo, es decir, el que ama este mundo, déjame decirte que se constituye enemigo de Dios, de la cruz de Cristo. Amado, esta es una palabra que nos debe llevar a reflexionar, a meditar, a cuidarnos. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Ahora, hay un ejemplo que muchas veces hemos visto, tal vez la película, y usted la ha visto, y tal vez decimos, ay, qué linda la película, Sansón y Dalila, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque la gente o los que producen estas películas le van a agregar ahí toda una serie de cosas,
¿verdad? Y la hacen tan fantasiosa y tan bonita, ¿verdad? Pero qué tremendo con esto, porque yo reflexionaba y pensaba con esto y yo decía, Señor, qué interesante. En la película, Dalila es la que sube ahí a ayudarle, a poner a Sansón en medio de las columnas. La Biblia no dice eso. Le pusieron un muchacho ahí. Entonces no era Dalila. Y uno tan emocionado, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí, es que Dalila lo quería, lo amaba. En la película. Pero en la vida real no fue así. Lo que le interesaba a ella era el dinero. Ella era filistea. Es decir, Sansón era enemigo. Y fue todo un plan siniestro. Pero el problema es que toda esa carnalidad y todas esas cosas que tenía Sansón dentro de él, ¿sabe? Lo llevó a apartarse de Dios. Y Dios en algún momento se apartó también. Se hizo a un lado. Ahora, el problema de Sansón con Dalila fue que se enamoró de esa mujer. Ahí lo dice en la palabra. ¿Saben? El capítulo 16 de Jueces, ahí viene hablando. Se enamoró de él. Ahora, ¿y qué es lo que sucedió? Dice que tanto lo presionó, escuche esto, tanto lo presionó Dalila, que él terminó abriendo su corazón y declarándole el secreto. Es decir, tanto jugó, pero él no resistió, sino cedió a la presión de ella. Y le aconteció todo. Entonces, qué tremendo esto. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Cómo inició la carrera Sansón? Oiga, dice la Biblia que Sansón, en la medida que iba creciendo, oiga, el Señor lo fue fortaleciendo. Lo dotó con una fuerza poderosa, con una fuerza extraordinaria. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Sabe? El Espíritu de Dios ha venido sobre mucho creyente. Pero amados, el problema es que han cedido a la tentación, han cedido al pecado, a los deseos, a los placeres, a los deleites mundanos. Y ahí tenemos que tener cuidado también nosotros. Ahora, Sansón, de ser un hombre extraordinariamente fuerte, terminó siendo el más débil. Otros comienzan la carrera siendo débiles y terminan fuertes. Es decir, podríamos reflexionar y meditar nosotros. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo iremos nosotros a terminar? ¿Cómo quiere usted terminar la carrera? ¿Cómo quiere usted pasar la línea de meta? Porque tenemos que reflexionar, tenemos que meditar. Claro, al final Sansón se humilló. Oiga, le volvió a crecer el pelo, pero dice que le clamó al Señor, invocó, se humilló, reconoció y le dijo al Señor: Señor, fortaléceme una vez más. ¿Sabe? Tendrá usted hoy, ahí donde está usted, tal vez decirle al Señor, tal vez usted tendrá que dejar cosas que ha hecho, cosas que tal vez ahí están en su conciencia acusándolo. Tendrá hoy que decirle usted al Señor: Señor, fortaléceme una vez más para poder vencer a estos enemigos, a esto que está dentro de mí. ¿Sabe? Sansón le clamó al Señor y una vez más lo fortaleció. ¿Sabe? Y dice la palabra del Señor que en esa ocasión Sansón mató más gente de la que había matado el resto de la vida. Ahora, yo pienso que ese no era el propósito de Dios, que Sansón terminara así.
Pero lamentablemente, él tomó decisiones que lo llevaron hasta ahí, a terminar de esa manera. Amado, muchas veces nuestras acciones, conducta, comportamiento, las decisiones que usted va a tomar, las que yo voy a tomar, eso va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero usted y yo hemos sido llamados para terminar bien la carrera. Gloria al Señor. ¿Sabe? Y hay tantos ejemplos. Podríamos hablar de otros personajes. José, Nehemías, Josué, Caleb, Samuel, Daniel, David. David, aún en medio de, terminó bien. Pero amados, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar verdaderamente. Ahora, debemos de guardarnos también. Y escucha este punto, amados. La necesidad de guardarse, porque es otro pecado. Y este le aconteció al pueblo de Israel. Es decir, si hablamos de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, nos da todo un aprendizaje también, y que tenemos que reflexionar y meditar. Pero tenemos que tener la necesidad de guardarnos y no olvidarnos de Dios. Amados, muchas veces el creyente tiende a olvidarse del Señor, tal vez porque se volvió impaciente, estaba tal vez orando, estaba tal vez clamando, pero al no recibir una respuesta de parte de Dios, se desanima, se desalienta en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, de las dificultades, y tira la toalla. Ya no sigo. ¿Para qué? Esto no funciona. ¿Saben? Quiere decir que no tiene un buen fundamento. Quiere decir que se descuidó, no cuidó su vida espiritual, no tenía la confianza, no tenía la fe, no tenía la convicción en el Señor. Amado, el pueblo de Israel tuvo una experiencia lamentosa en el desierto. Deuteronomio 4, versículo 9. ¿Saben? La necesidad de guardarse, de poner cuidado, de observar, de cumplir, de tener cuidado, de conservar, de retener, de no olvidarse de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amado, la enseñanza. ¿Cuántas personas se olvidan de la doctrina, de la enseñanza, de la sana doctrina? Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Saben? La prosperidad puede convertirse en un peligro. Deuteronomio. Vaya conmigo por favor ahí a Deuteronomio. Y vea lo que ocurre acá, amados. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Hay un subtítulo que dice ahí: amonestación de no olvidar a Dios. Versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda, escuche esto, que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué sucede en el versículo 14? Ay, qué tremendo.
y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor. Déjame decirte que la prosperidad, muchas veces hay un peligro en medio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque esto te puede llevar, mi amado hermano, al pecado del orgullo. El olvidarse del Señor te va a traer consecuencias drásticas. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 18: si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en ese día. Y el versículo 19 trae las consecuencias. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirven a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto ustedes van a perecer, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así ustedes van a perecer, por cuanto no habéis atendido a la voz del Señor tu Dios. ¿Sabe? Esta es una mañana para reflexionar, amados hermanos, no olvidarnos de Dios. ¿Saben? Santiago capítulo 1 versículo 25 también nos habla acerca de esto, amados. Muchas veces nos olvidamos, nos convertimos en oidores, olvidadizos. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la palabra del Señor. ¿Sabes? En esta mañana, ¿sabes? Es una mañana de gloria, es una mañana de poder, es una mañana donde el Señor nos está exhortando, nos está rogando, nos está hablando. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor te ama, porque el Señor me ama, porque Dios quiere que tú pases esa meta en victoria, en bendición, que llegues bien al final. ¿Saben? Esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que el Señor toque nuestras vidas, que el Señor obre de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. ¿Saben? En todas las batallas de tu vida, tú debes de tener presente al Señor. ¿Sabe, mi amado hermano, ahí donde está usted, ahí en su casa, en el lugar donde usted se encuentre? ¿Sabe? Déjame decirte, amados, que hay una solución, hay una respuesta de parte de Dios a nuestras necesidades, a las situaciones. Yo no sé lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado, pero déjame decirte que el Señor hoy nos habla para que nos volvamos a Él. El Señor hoy nos está hablando, mis amados hermanos, y que podamos hoy con toda humildad reconocer nuestra caída. Si usted ha caído, hoy es la mañana para levantarse, hoy es la mañana para poder reconocer delante del Señor que le has fallado. Y qué lindo es el Señor, porque hoy nos da la oportunidad. ¿Sabe? Hoy el Señor muestra su gracia, hoy el Señor muestra su misericordia para con usted, para conmigo. Qué lindo es el Señor, porque Dios nos ama. Pero Dios es un Dios celoso, y dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabe? Hoy reconozca ahí donde está usted que usted ha caído. ¿Sabe? Es la mañana para humillarnos delante de la presencia del Señor. Es la mañana para decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame, lávame. ¿Sabe? Y así como le dijo Sansón: Señor, y fortaléceme una vez más. ¿Sabe? Hoy el Señor te perdona, hoy el Señor te limpia, pero es necesario que te levantes. Es necesario que hoy recobres fuerzas, que el Señor te fortalezca internamente, que hoy usted pueda levantarse y que usted pueda empezar la carrera, que usted pueda continuar, que usted pueda seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. ¿Sabe? Es la mañana para que tú tomes una decisión en esta mañana. La decisión de permanecer firme, de caminar, de poner su mirada en la meta. Dígale al Señor: Señor, ayúdame, Dios, y que mi mirada esté puesta en la meta, que yo pueda persistir, que yo pueda perseverar, que yo pueda continuar, que no haya nada que me aparte de ti en esta mañana.
Esta es una mañana para tomar decisiones. ¿Sabe? Dígale al Señor en esta mañana: Señor, yo no voy a ceder a la presión del pecado. Yo voy a vivir una vida centrada en ti. Pero ayúdame, Señor. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Dame dirección, Señor. Ordena mis pasos. Guíame, Señor, para poder mantenerme firme, creyendo, Señor, a tu palabra. ¿Sabe? Ayúdame, Señor, para no perder la intimidad contigo. Ayúdame, Señor, para que tú seas la prioridad. La prioridad número uno, que seas tú, Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabe? David le dijo al Señor en el Salmo 27, versículo 4: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Señor, que se despierte, Dios, en tu vida un anhelo, en mi vida un anhelo, un deseo, Señor, de estar en la casa del Dios viviente, de poder meditar, de contemplar su hermosura, de poder adorarlo, de poder meditar, reflexionar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, que podamos recrearnos, que podamos deleitarnos, Señor, en tu casa. Que haya ese anhelo, que haya ese deseo, Señor, de buscarte a ti. Gracias, Señor, gracias. Sabe, en esta mañana, si hay alguna persona ahí por este medio, en las redes sociales, si hay alguna persona ahí que no ha abierto su corazón al Señor, saben, esta mañana yo le invito a usted a abrir su corazón al Señor, a recibirlo como su Señor y Salvador personal, para que usted pueda empezar esta carrera, para que usted pueda llegar triunfante a la meta. Saben, esta mañana, ahí donde está usted, yo le voy a pedir a usted que repita conmigo esta oración. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado, que he fallado, Señor, pero en esta mañana, Dios, tú has hablado. Y yo, Señor, en esta mañana, yo te pido, Señor, que me ayudes. Yo te pido y yo reconozco en esta mañana el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo reconozco, Señor, que Él pagó el precio por mí, derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Y en esta mañana, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto el sacrificio, esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Y en esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido en esta mañana que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido también, Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu venga a morar en mi vida. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.